Hola, somos el grupo número 4 de la materia de investigación IAP, Investigación de Acción Participativa. Pertenecemos a la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad de Guayaquil. Mi nombre es Raúl Hernández, mi compañero. Mi nombre es Andrés García. Mi nombre es Víctor Benítez. El tema que me ha tocado exponer es el sociograma. Voy a explicar algo de mi tema, lo que es el sociograma. El sociograma es una técnica fantástica de análisis de datos que muestran una realidad objetiva. Centra su atención de forma particular en el modo en el que se establecen los vínculos efectivos dentro de un grupo en concreto. Como dijimos anteriormente, a través del uso del sociograma también es posible obtener información muy importante sobre las relaciones que los niños establecen entre sí en el contexto del aula. Por ejemplo, es posible identificar quién es el líder del grupo, qué personas cuentan con más popularidad en el aula y con mayor nivel de influencia a través de sus palabras y de sus acciones. Por el contrario, también es posible identificar a quién está sufriendo el vacío por parte de los compañeros, con el consecuente deterioro de su autoestima. El conocimiento de la realidad en sí misma es fundamental para poder hacer algo al respecto, ya que los profesores como adultos tienen un papel guía muy importante para los alumnos. Se conoce como sociograma a una técnica que a través de la observación y de la evaluación de un contexto refleja en un gráfico los diferentes vínculos entre los miembros de un grupo. De esta manera logra dejar en evidencia los grados de influencia y los lazos de pertenencia que se presenta en él. Los sociogramas son recursos útiles para graficar las estructuras de una organización, ya sea grande o pequeña. También se trata de una herramienta que permite analizar el funcionamiento de las redes delictivas. El sociograma está considerado como una técnica de carácter sociométrico, es decir, un método que permite medir las relaciones sociales entre los integrantes de un grupo humano, donde sus elementos se conocen, poseen objetivos en común y se influyen mutuamente. A nivel gráfico, un sociograma representa las relaciones interpersonales por medio de puntos que aparecen unidos por una o más líneas. El gráfico obtenido permite apreciar afinidades, detectar subgrupos dentro del conjunto principal y ubicar a los líderes sociométricos, las personas más influyentes. De esta forma es posible actuar sobre el grupo para activar vínculos potenciales o desactivar aquellos existentes. Uno de los ámbitos de nuestra vida diaria que más hace uso eficaz y eficiente de los sociogramas es, sin lugar a dudas, el educativo. Y es que en dicho sector este instrumento se convierte en una herramienta muy útil para conocer de manera real el conjunto de relaciones que se establecen dentro de lo que es el aula y que pueden pasar por alto para el profesor. De esta manera se puede descubrir a través de aquellos tanto el grado de cohesión que existe en el seno de ese grupo de alumnos, como también la posición de cada estudiante que tiene dentro del mismo. Así, se podrá conocer quién es el joven que destaca más o ejerce como líder, quién es el que se encuentra aislado o quién es el que es rechazado por el resto de sus compañeros. Todos estos conocimientos se conseguirán a través de la elaboración de una serie de preguntas, que conformarán un cuestionario muy completo y preparado. En concreto, esas cuestiones serán de dos tipos. Por un lado estarán las llamadas intelectuales, que son las que se refieren a la actividad productiva de la clase, y por otro estarán las afectivas, que van en relación a las elecciones que realizarían los alumnos para desarrollar actividades de tipo público. Así, por ejemplo, entre las preguntas intelectuales se encontrarían algunas preguntas como: ¿a quién elegirías para realizar el trabajo de plástica? Mientras una muestra de lo que son las cuestiones afectivas sería la siguiente: ¿a qué compañero elegirías para ir de excursión? Recordemos que son dos preguntas muy diferentes. Vuelvo a hacer las preguntas. ¿A quién elegirías para realizar el trabajo de plástica? Y la otra es: ¿a qué compañero elegirías para ir de excursión?
El sociograma es, por lo tanto, una herramienta muy usual en el campo de la sociología, la ciencia que hace foco en la examinación y análisis de los grupos sociales. Con este tipo de métodos, la sociología investiga las relaciones que los sujetos mantienen entre sí y con el sistema y el grado de cohesión que existe en la estructura social. Cabe destacar que los métodos de la sociología pueden ser cualitativos, con descripciones detalladas de situaciones, comportamientos y personas, o cuantitativos, que se encarga de características y variables que pueden ser representadas por valores numéricos. Tenemos unas clases de antecedentes y características del modo de sociométrico. Modo sociométrico. Podemos obtener información sobre la posición de los individuos dentro de un grupo y sus relaciones, y que se ha apartado de la sociología. Tenemos las leyes, la ley de gravitación, la ley del átomo social y la ley de sociodinámica. También tenemos unas características muy importantes, como también tenemos objetivos. Las características las doy a continuación. Tenemos unos grupos naturales de deseos subjetivos, elecciones sobre criterios determinados. Las elecciones se tienen en cuenta para la intervención. Estas son las características más importantes que tenemos en el sociograma. Ahora vamos a explicar lo que son los objetivos del sociograma. Tenemos el nivel de adaptación del alumno, el grado de cohesión, localizar alumnos rechazados. Es una parte muy importante, porque esas personas rechazadas tenemos que agruparlos. También tenemos que localizar líderes de grupo. Ese líder de grupo es el que se va a encargar de traer a esos alumnos rechazados a hacer un grupo más unido. También tenemos que localizar personas aisladas, consecuencias de incorporación de nuevas personas. Tenemos que unir nuevas personas al grupo. También tenemos la influencia de algunos factores. También aplicar los datos de una metodología de aula. Las aplicaciones del método sociométrico al estudio de grupos, como la sociometría es igual a la técnica de investigación de grupos sociales. Tenemos dos tipos de grupos. El grupo con relaciones estables formalmente, como en el trabajo y la escuela. Tenemos grupos sin estructura formal diferenciada también. El test sociométrico pretende analizar las relaciones sociales que se establecen entre los miembros del grupo. Tenemos relaciones sociales de atracción o rechazo. También tenemos de preferencia o interacción. También tenemos de interactivas de hecho. El test sociométrico solicita al encuestado escoger a otra persona de su grupo. El criterio para la elección y las preguntas pueden variar según lo que se pretende averiguar. La evaluación de los resultados tenemos en dos niveles. Tenemos la posición sociométrica, también tenemos la configuración sociométrica. En la posición sociométrica vamos a encontrar el astro, la inminencia, el líder, el aislado, el olvidado, el solitario, el que tiene un rechazo parcial y el que tiene un rechazo integral. En la configuración sociométrica tenemos la pareja, el triángulo, la cadena, la clique. El sociograma y sus tipos. El sociograma también sabemos que es una representación gráfica de las elecciones y rechazo de los individuos de un determinado grupo. Tenemos dos tipos: el sociograma parcial, sociograma individual. La matriz sociométrica es una representación de una estructura de relaciones mediante una tabla de doble entrada en la que se reflejan las elecciones de los sujetos. Tenemos un ejemplo. Vamos a elaborar un test sociométrico. Vamos a poner un ejemplo, una pregunta. Dice, no todas las cuestiones de un test sociométrico se plantean de la misma forma. Tenemos que tener muy en cuenta eso. Destacamos lo siguiente como ejemplo.
La pregunta es, si tuvieras que escoger de entre tus compañeros y compañeras de clase a 3 para jugar en el recreo, ¿a quién elegirías? Esa es la pregunta que se hace haciendo el test sociométrico. Y por lo ende tenemos que poner las respuestas abajo, ¿no es cierto? Bueno, eso es todo en cuenta de mi investigación. Muchas gracias. El tema del cual me ha tocado hablar el día de hoy es sobre FODA o análisis FODA, como en libros castellanos también conocido como DAFO. La sigla FODA es un acróstico de fortalezas, habilidades, oportunidades y amenazas. ¿Qué es el FODA? El FODA es una herramienta que se utiliza especialmente en individuos, proyectos, negocios, empresas, etc., ya que ésta sea utilizada como objeto de estudio. Principalmente el FODA fue creado para el área de administración, ya que es donde se lo utiliza más frecuentemente. Pero el día de hoy voy a tratarlo de explicar en el área de investigación, acción participativa. El análisis FODA nos ayudará a encontrar aspectos negativos y positivos de acuerdo en el ámbito que nos rodea. También nos ayudará a beneficiarnos en las planificaciones estratégicas y en la toma de decisiones. Inicialmente el análisis FODA fue creado para los negocios, las industrias, pero también puede ser utilizada en lo que es la salud, en beneficios a la comunidad y también en el crecimiento personal de la persona. El objeto del análisis FODA también tiene conocer la realidad de la situación actual. También tiene como finalidad visualizar panoramas de cualquier ámbito de organización. Desarrollar un análisis FODA. Primero, tener varias horas de concentración para dar una lluvia de ideas y tener un análisis más estructurado, ya que los mejores resultados se dan cuando el participante está motivado a tener una actitud totalmente abierta sobre las posibilidades. Bueno, ahora voy a explicarles los dos factores importantes del FODA, que son internas y externas. Las fortalezas y las debilidades vienen a ser el factor interno, ya que estas pueden ser modificadas, es posible actuar sobre ellas. Las fortalezas vendrían a ser en este caso las cualidades que uno tiene, y las debilidades, pues el temor, entre otras cosas. Ahora, las externas vendrían a ser las oportunidades y las amenazas. Es difícil poder modificarlas, ya que estas se presentan en un momento inesperado. Las oportunidades, pues, vienen a ser los conocimientos que uno tiene, el mejor aprendizaje, la facilitación de poderse expresar ante un público. Las amenazas son lo que puede pasar en el camino cuando estemos realizando el FODA o alguna otra cosa. Estas son difíciles de modificarlas. ¿Sí? Ahora voy a explicarles cada una de ellas, las fortalezas, las oportunidades, debilidades y las amenazas. Empezando a explicar cada una de los factores de FODA o de las siglas FODA, voy a empezar por las debilidades, que son aquellos factores que provocan una posición desfavorable. Carece de habilidades que no poseen, actividades que no se desarrollan positivamente. Las fortalezas son capacidades especiales con las que se cuenta. Son recursos que se pueden controlar, capacidades y habilidades que se poseen y actividades que se desarrollan positivamente. Amenazas son aquellas situaciones que provienen en el entorno y se pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de uno. Oportunidades son aquellos factores que resultan positivos, favorables, que se pueden descubrir en el entorno y que permiten obtener ventajas. Ahora, ¿quién puede realizar el análisis FODA? Lo puede realizar cualquier persona
que distinga lo bueno de lo malo, lo relevante de lo irrelevante y lo externo de lo interno. El FODA nos ayuda a analizar siempre y cuando podamos responder 3 preguntas, las cuales son las siguientes. Primero, ¿es relevante? Segundo, ¿está afuera o dentro de la organización? 3, ¿es bueno o malo? Este video es relacionar el FODA con la investigación y acción participativa. Debemos recordar que la matriz FODA se debe dividir en 2, la matriz FODA 1 y matriz FODA 2. La primera es al iniciar la investigación, ver los aspectos positivos y negativos que tenemos antes de realizar una investigación. La matriz FODA 2 es al finalizar la investigación, en este caso cuando ya tengamos resultados y poder comparar los resultados positivos y negativos que hemos obtenido. También recordar que debemos tener 2 planes de acción, plan de acción 1 y plan de acción 2. Recuerden que esto es relacionado con la investigación y acción participativa. En el plan de acción 1 vamos a desarrollar los objetivos específicos y en el plan de acción 2 se va a ver la propuesta de solución transformadora del proyecto. El tema que me toca hablarles el día de hoy es flujogramas. Flujogramas lo vamos a llevar al área de la investigación. Se va a explicar un poquito por qué muchas empresas usan este sistema de flujogramas, pero para poder realizar procedimientos y procesos lógicos para lograr un objetivo. Vamos a ver una reseña histórica muy breve sobre los flujogramas llevados en cambio al área de la informática. Fue expuesto los flujogramas por el señor Frank Gilbert en la Sociedad Americana, pero sin embargo, según explica Douglas Hartree, fueron originalmente Hernán Gosling y John von Neumann quienes desarrollaron el diagrama de flujo para planificar los diagramas del ordenador. Sin embargo, desde la década de 1970 hasta nuestra actualidad, ha ido disminuyendo un poco este sistema informático debido a los nuevos sistemas de hardware y de lenguajes de programación que están habiendo. Pero este sistema de flujogramas se está usando en áreas de administración, de la economía, de la medicina, en el área de la docencia y de la arquitectura. Y a eso es lo que nos vamos nosotros un poco a centrar, en el área de la investigación, de cómo muchos se están valiendo de este sistema para poder lograr el objetivo. Entonces vamos a entrar con la definición de lo que son los sistemas de flujogramas. Un diagrama de flujo es la representación gráfica del flujo o secuencia de rutinas simples. Tiene la ventaja de indicar la secuencia del proceso en cuestión. Un diagrama de flujo es una representación gráfica que desglosa un proceso en cualquier tipo de actividad a desarrollarse, tanto en empresas industriales, de servicios, docencia, medicina. Son de gran importancia ya que ayudan a designar cualquier representación gráfica de un procedimiento o parte de este. En la actualidad, los diagramas de flujo son considerados en la mayoría de las empresas como uno de los principales instrumentos en la realización de cualquier método o sistema. Se trata de una muy útil herramienta para poder entender correctamente las diferentes fases de cualquier proceso. Son importantes los diagramas de flujo en toda organización y departamento, ya que permiten la visualización de las actividades innecesarias y verifica si la distribución del trabajo está equilibrada, es decir, bien distribuida en las personas, que nadie tenga una carga más y que nadie tenga una carga menos,
y que el dinero que se está usando sea gastado de la manera correcta. El diagrama de flujo ayuda al análisis a comprender el sistema de información de acuerdo con las operaciones de procedimientos incluidos. Le ayudará a analizar esas etapas con el fin tanto de mejorarlas como de incrementar la existencia de sistemas de información para la administración. Voy a enseñarles una imagen con 5 dibujos en los cuales se muestran sus simbologías, lo que es el diagrama de flujo. Por ejemplo, el símbolo de inicio, algo alargado y cerrado en sus costados mediante una curva, lo que es la operación mediante un rectángulo, una decisión lógica, un rombo, y un reporte mediante esta figura. Muestro 4 dibujos con sus respectivos nombres. Claro que son más, pero es algo breve de lo que se está mencionando, ¿no? Sobre las representaciones gráficas. Son representaciones gráficas que muchas empresas las están usando paso a paso según su nombre para poder alcanzar un objetivo. Vamos a ver sus ventajas. Podemos citar como ventajas que se pueden obtener con la utilización de los diagramas de flujo. Una ventaja es que ayuda a las personas que trabajan en el proceso a entender el mismo, con lo que facilitarán su incorporación a la organización e incluso su colaboración en la búsqueda de mejoras del proceso y sus deficiencias. Aquí les tengo un pequeño ejemplo. Por ejemplo, para el área que estamos nosotros capacitándonos, que es el área de la actividad física, nosotros vamos a buscar un talento deportivo. Como inicio ponemos la búsqueda del talento deportivo. Luego, como un segundo paso, creamos una generación de reporte. Ese reporte que se crea son los datos de la persona que hemos encontrado como talento, y también en este reporte va a contar la salud que cuenta él, la salud física, el estado físico que tiene. Si el reporte ha sido beneficioso, entonces esto nos lleva a la parte de abajo donde dice sí, que dice que se designa un tutor o una persona la cual va a seguir capacitando a este talento deportivo. Pero sí que la persona que hemos nosotros encontrado como un talento deportivo, que le hemos visto que ha encajado en algunos factores, no cumple, entonces el informe se archiva. Para el área de nosotros, esto es un ejemplo breve, cómo podemos usar un flujograma. En el área de salud, en la medicina, en la administración, lo usarán de la manera de las cuales ellos crean conveniente. También esto permite que cada persona de la empresa se sitúe dentro del proceso, lo que conlleva poder identificar perfectamente quién es su cliente y proveedor interno dentro del proceso y su cadena de relaciones, por lo que se mejora considerablemente la comunicación entre los departamentos y personas de la organización. Normalmente sucede que las personas que participan en la elaboración del diagrama de flujo se suelen volver entusiastas, partidarias del mismo, por lo que continuamente proponen ideas para mejorarlo. Es decir, puede existir ya un sistema de flujogramas elaborado, como el que les acabo de demostrar hace un momento, que fue algo breve. Pero sin embargo, puede tener un cambio, una mejora. Por ejemplo, se puso búsqueda de talento
el del talento humano, luego vino una generación de un reporte mediante el gráfico que teníamos aquí, mediante la generación de un reporte, luego vino si que es aprobado o no. Puede ser de que este sistema de flujograma se lo pueda aumentar un poco más, como por ejemplo se le hace un examen donde dice generación de reporte y se recogen datos de la persona. Puede venir más abajo un examen de actividades físicas. Bueno, esto es todo lo que me tocó hablar sobre flujogramas. Debe de quedar claro de que flujograma no solamente visto como una operación en el área de la informática, sino que también tiene su valor en las otras áreas profesionales, ya que nos ayuda a llevar mediante procedimientos y sus procesos, nos ayuda a alcanzar los objetivos claros que nosotros deseamos. Es bueno siempre, para poder realizar un flujograma, siempre reunirse entre más personas para poder, mediante más ideas, poder llegar hacia lo que nosotros deseamos. Muchas gracias.